Amigos, amigas de Qué Pilas GT, actualmente me encuentro con el escritor Byron Monzón, que en lo personal para mí es uno de mis escritores favoritos con respecto a leyendas y tradición oral, así que bienvenido. Sí, gracias. Les agradezco ahí por la entrevista bueno, espero que tengamos una agradable conversación y que sea bien sustanciosa en cuanto a la tradición oral guatemalteca. Pues bueno, arrancamos con la primera pregunta, ¿qué le inspiró a usted para desarrollar todos estos libros? Bueno, en primer lugar bueno, que Guatemala está impregnado no solo de tradiciones, sino que también hay bastante misticismo que se, que se siente y que se desarrolla en los viejos barrios de la ciudad de Guatemala. Yo tuve la oportunidad pues de crecer en un barrio histórico como lo es el barrio San Antonio, en la zona 6 de esta capital. Y también pues he tenido la oportunidad de compartir y estar en otros barrios como la Parroquia Vieja, que queda bien cerca también de este barrio. También la famosa el lugar este de la Barrera, donde era antes una de las principales entradas del Golfo, y que le llamaban del Golfo Dulce, donde se desenvuelve a orillas del río Las Vacas, por ejemplo, la historia de La Llorona. Entonces, todas estas, este ambiente de misticismo, de tradición, y que he vivido en estos barrios, es lo que me ha inspirado, lo que me inspiró para investigar y meterme un poquito más a fondo en el tema de las leyendas de Guatemala. Y también, pues, que por influencia de mi abuelita materna, de que me contaba muchas leyendas. Y también, otra de las inspiraciones es de que, bueno, me fascina también todo lo que es la historia, y analizar todos los hechos y los procesos históricos. Y en especial, pues, esta parte de la historia que sería el folclore oral. Y bueno, eso fue lo que me inspiró y que yo dije, bueno, pues ya tengo bastantes leyendas que me han contado y me puse a apuntarlas. De repente me di cuenta que había bastante, eh, por decirlo así, eh, un corpus ya, por decirlo así, de recopilación de leyendas. Y yo dije, bueno, así es como surge ya el primer libro. La segunda pregunta es, ¿cuánto ha sido el tiempo en que usted se ha tardado para escribir un libro? Sí, bueno, el que me costó un poquito, pienso yo, fue el primero. Eso que todos nos cuesta tal vez el primer libro. Gracias a Dios ya van 4 y estoy por terminar ya. Primero Dios, sala por lanzar el quinto libro. Yo sé que el primero sí, y me costó un poquito, y bueno, tuve que tocar puertas, también con personas que me ayudaron a la realización de este primer libro. Entonces, ¿qué les digo? Más o menos ya por, por decirles algo, de las leyendas, pues tenía ya como unos 3 4 años de tener muchas leyendas ya acumuladas, y que poco a poco pues fui desarrollándolas. Y así fue como se fue dando ya lo que es el primer libro. ¿Qué les digo? Más o menos un año de venir ya analizando las leyendas, ponerles un poco de prosa, ya poesía, y a llevarlas, a plasmarlas ya en un libro. Este primer libro más o menos sí se llevó eso, como les repito, ya tenía acumuladas bastantes leyendas y las fui puliendo en cuestión de un año, ya para la realización del primer libro, que lleva como título Leyendas y Casos del Hospital y el Cementerio General. La tercera pregunta, si usted tuviera que escoger algún libro suyo, ¿cuál sería y un por qué? Es bien difícil la pregunta, porque póngale o sea, cada uno de los libros tiene, por decirlo así, ¿verdad?, sus anécdotas, y tienen, por ejemplo, una peculiaridad o algo en específico. ¿Qué les digo? En el caso del primer libro, que es el del Hospital y el Cementerio General, pues este libro, bueno, yo lo aprecio bastante porque
Y aquí me ayudó el licenciado Celso Lara Figueroa en la elaboración de este libro. Y ustedes, bueno, algunos que ya han tenido la oportunidad de leerlo, ya son, gracias a Dios, estoy terminando la tercera edición de 1000, en el caso de este libro del Hospital y el Cementerio. Y en el prólogo aparece el nombre del licenciado, el antropólogo Celso Lara Figueroa, que pues él me ayudó en la elaboración de este libro. Hay bastante, o sea, quien ha leído alguna obra del licenciado Celso Lara, pues se le va a hacer bastante familiar el tipo de literatura que va a encontrar en el de Leyendas y Casos del Cementerio del Hospital General. Entonces, como les digo, bueno, la verdad no tendría preferencia, que les digo, por uno, ¿verdad? Porque, bueno, los tres que tengo de leyendas, en este caso, que es el otro, y Leyendas y Casos de Barrios y Trenes de Antaño en el Valle de la Ermita, y también es otro libro que la peculiaridad que tiene es de que aquí hay fotos de los aparecidos captados en cámara, que aparecen en algunas leyendas, sin perder el toque de las leyendas de Guatemala. Y el otro que es dedicado a leyendas y casos de Cuaresma y Semana Santa. Bueno, el que viene ahorita se llama Leyendas y Casos de Seres Sobrenaturales. ¿Y qué les digo? Entonces este libro también, aquí ya abarca un poquito de leyendas animísticas clásicas como el Sombrerón, la Llorona, el Cadejo, pero ya abarco, por decirlo así, lo que es en departamentos de la ciudad de Guatemala, perdón, departamentos de Guatemala. Entonces no les podría decir en sí uno que me gusta, me gustan todos porque todos tienen algo en especial y son leyendas, por decirlo así, que tienen identificación dependiendo de la proyección folclórica, ya sea del lugar o del barrio donde yo me concentré. Entonces la tercera pregunta, la cuarta sería, ¿cómo ha sido o cuál ha sido la experiencia paranormal más impactante que usted ha vivido? Mira, bueno, han habido varias, han habido varias que te digo, en este proceso investigativo, pues sí se topa uno a veces con, como lo estabas diciendo, pues con algunas situaciones o que se puede dar algún fenómeno paranormal dentro de la misma investigación. Cuando yo estaba realizando la investigación del segundo libro, que fue Leyendas y Casos de Barrios y Trenes de Antaño en el Valle de la Ermita, en una ocasión, bueno, pues logro una fotografía de un ente demoníaco dentro de uno de los en uno de los vagones, y que está en la primera locomotora, que es una locomotora Filadelfia, que ustedes entran a mano, por decirlo así, la primera locomotora que ustedes van a encontrar al ingresar al Museo del Ferrocarril. Había un vagón que estaba continuo a la locomotora, y ahí logró esta fotografía. Ahorita, como se hicieron algunas, por decirlo así, hicieron algunos cambios en el museo, y ahorita cuando ve la pandemia, me llevé la sorpresa de que este vagón lo habían cambiado de lugar. Entonces, ¿qué les digo? Pero cuando yo tomo la foto en el 2014, se da esa foto en este lugar. En otra ocasión estaba investigando yo una leyenda ahí en el cementerio general. Bueno, me acuerdo que eran como las 8 de la mañana, no muy tarde, pues yo llegué del lado donde están más o menos la tumba del general Barrios. Estaba investigando yo una leyenda, y también tenía que tomar unas fotos que me iban a servir posteriormente para las gráficas del libro. Cuando empecé a escuchar unos cantos gregorianos, y les digo cantos gregorianos porque, o sea, yo los identifico muy bien, porque yo escucho ese tipo de canto. Entonces digo yo, bueno, no sé si fue casualidad o por qué motivo escuché ese canto del lado, por decirlo así, donde está el lado que le llaman Los Cerritos, ahí en el cementerio general, que Los Cerritos es un sitio arqueológico del conjunto de Caminalcuyú, que cabalmente, pues ahí está la tumba del general Barrios. Pues en este espacio es donde empecé a escuchar los cantos gregorianos, y digo yo, ya cuando lo analicé, bueno, chica, digo, y cantos gregorianos aquí, ¿de dónde va? Cuando sentí una sensación en el cuerpo como era rara, entonces agarré mi bicicleta, que andaba en bicicleta, di la vuelta,
y ya me fui para otra ubicación, ¿verdad? Pero sí, les digo, no había nadie en ese momento, o sea, yo solo a esa hora de la mañana no había nadie, pero sí, escuché los cantos. Bueno, y algo que también me pasó, pues algo que ya, qué les quiero decir? Esto ya es reciente, lo estoy hablando más o menos de hace un mes. En una de las casas, en la zona 1, eh, donde está el famoso Callejón del Fino, yo hice una leyenda, en una de esas casas, está en una esquina, continúa la iglesia de la Merced, y le digo, iba caminando con mi hijo y le digo, mira, aquí fue donde se dio la leyenda, donde supuestamente hay un niño enterrado en el patio de esa casa. Y la casa, como ahora es un parqueo, la casa estaba, por ejemplo, el portón está bien, se mantiene abierto. Y de repente, le digo a mi hijo, yo sentí como que me hubiera picado algún zancudo o algo. Y póngale, yo andaba en pantaloneta. Y, y, y cabal del lado como el tendón de Aquiles. Y le digo yo, bueno, y cuando me quedé viendo, me pasó la mano, tenía, ¿qué les digo? Bastante sangre, o sea que no fue un zancudo. Y ya es como la tercera ocasión que me pasa esto. Yo le digo, mira, le dije yo, y me quedó cabal el rayón, como que me he enrayado con algo. Y pues bueno, y esa sería una manifestación física, que ya la he tenido en 3 ocasiones. Yo consulté, por ejemplo, con psíquicos, que yo he andado en investigaciones con psíquicos, y la opinión de ellos y también de otros religiosos dicen que es que a veces esas entidades, esos espíritus oscuros o negativos, cuando no pueden con tu espíritu, lo hacen de forma física. O por ejemplo le están avisando a usted, bueno, mira, hasta aquí, o está usted leyendo algo que no debe leer, son como avisos, como quien dice, mira, no te Advertencias, ¿no? metas. Exacto, ¿y por qué el tendón de Aquiles? ¿Va? Porque ahí es donde uno tiende a tambalear, ¿va? Pues que Exacto. les digo, es de lo más fuerte, y también sentido sombras las vi pasar en el cementerio San Lázaro, y en que el cementerio es el cementerio general de Antiguo Guatemala. Vi dos sombras, pero no solo las vi, las vieron otras dos personas más. ¿Qué les digo? Han sido de las experiencias, de verdad, que he tenido, siempre en este proceso investigativo, como recuerden ahora, y ya tiempo, por el tiempo que vivimos, pues tenemos a la mano más herramientas investigativas. En el caso del EMF, yo tengo ese aparato que identifica campos electromagnéticos. Por ejemplo, hay otro que mide la temperatura. Por ejemplo, ahora uno va a cualquier lado y le toma la temperatura por el COVID. Pero tengo otro aparato que inclusive ese tiene láser, tiene bastante alcance. Y ese también es para identificar, por ejemplo, eh, la temperatura corporal. Entonces, si este aparato, por ejemplo, está con láser y ya llega a cierta cantidad a subir, entonces ahí uno puede identificar que está tratando de algo que no es humano, ¿verdad? Entonces están todas esas clases de herramientas, donde también es fácil, por decirlo así, un poquito más fácil, y poder captar uno alguna entidad de este tipo o saber uno a qué se está enfrentando. La siguiente pregunta, en este caso, ¿qué opina con respecto a la disminución que con respecto a la tradición oral y escrita que estamos viviendo? Porque recordemos de que actualmente, pues bueno, ya no se usa mucho esos medios que actualmente se estaban trabajando, ahora son medios audiovisuales, por así decirlo, que ahora el público maneja mucho más. ¿Y qué opina con respecto a esta situación, a la disminución con respecto a la tradición oral y escrita? Sí, fíjate que hay bastante, o sea, sí hay, por decirlo así, hay por decirlo así, puede haber una tendencia, porque es claro, estamos por lo que estamos hablando, del tiempo que estamos viviendo, y que bueno, ahora uno está en internet y hay bastantes páginas. Yo estoy suscrito a muchas páginas, ¿qué te digo? Unas paranormales, otras de otros investigadores. Me comunico con otras personas que también están en esta misma sintonía. A veces me toca estar en investigaciones, o a veces me contratan para alguna charla o estar en un cementerio de medianoche. Te digo, he estado participando en esto. Y sin embargo, a veces he tenido la oportunidad de vender los libros en lugares públicos,
o lugares donde se está promocionando la leyenda, y déjame decirte que sí, sí se venden los libros, o sea, todavía es algo que le llama la atención le llama mucho la atención a los guatemaltecos. O sea, claro que antes, el tiempo de antes era diferente porque se creaba un ambiente propicio para contar estas viejas leyendas, estas consejas, que te digo, a veces no había luz. Entonces las personas, yo me acuerdo, reunían a los niños, y llegaba el adulto, el papá o el abuelo, y les contaba, por ejemplo, la historia de la Llorona, la Ciguanaba, y todos quedaban, o sea, con aquel hermetismo, aquel miedo, pero algo que nos gustaba y que se daba, como te digo, este mismo ambiente. En cambio, ahorita con la tecnología, pues sí, ha bajado un poco, por ejemplo, la cuestión de los libros. Ahora, Ahora que te digo, cuando yo he tenido la oportunidad de vender mis libros, por ejemplo, es en la noche de leyendas que hacen el Cerrito del Carmen, Ajá. hay gente que ya me busca y me dice, mire, no ha sacado otro libro, ya tengo dos, ya tengo el tercero. Entonces, gracias a Dios han sido muy bien aceptados los libros. Y yo considero que se ha bajado. Lo que ha disminuido, que considero yo bastante, es de que, por ejemplo, fallece Héctor Gaitán, posteriormente Celso Lara, que fue mi maestro, y a partir de ahí pues ya nadie se había preocupado por decirlo así, por escribir leyendas, dedicarse a escribir o ya diferentes temas y presentar estos libros. Ya, ahorita que yo sepa, pues yo ahorita voy por el cuarto libro de las leyendas, y gracias a Dios han sido bien aceptadas, y inclusive he tenido ahorita comunicación con las personas de la familia de Héctor Gaitán, de la calle donde tú vives, y participado en eventos con ellos. Y pues bueno, ellos también siguen promocionando lo que es la tradición oral guatemalteca, y los libros de Héctor Gaitán. Entonces, ¿qué les digo? Miro por ahí, y les digo, y también de mi parte, pues con los libros, de que se sigue manejando esa tradición oral. Claro, como tú me estás diciendo, es muy poco. Claro que es muy poco, y considero de repente se ha disminuido, pero no ha muerto. O sea, sí se mantiene viva la oralidad, porque sí, hay mucha gente que me llama, me busca, mire, no tiene otro libro, e inclusive cuando a veces he estado platicando del tema, por ejemplo, con la Casa de la Cultura de Antiguo Guatemala, Uh-huh. y ahorita con el Ministerio de Cultura y Deportes, hay unos planes ahí para dar a conocer las leyendas de Guatemala. Pues les cuento aquí en exclusiva que va a haber eso, ¿ya? Entonces, cuando se dan esas oportunidades, hay mucha gente que asisten, y si ustedes se pueden dar cuenta, a veces hacen noches de leyendas, y la gente participa, por ejemplo, en el caso de las que se dan, por ejemplo, en el Cerrito del Carmen, y en otros lugares que las han hecho, pues sí, hay bastante afluencia de personas, y que considero de que sí, no ha disminuido, tal vez un bajo porcentaje, pues sí, pero no, considero que tal vez en un 65-70% se mantiene todavía viva la tradición, y es lo que yo trato de hacer, pues mantenerla y dejarla plasmada en libros, porque recordar que a veces no es lo mismo venir uno y de repente, pues en internet ver un programa, ver esto y el otro, como que en un libro quedan plasmadas esas leyendas, ¿va? Como que se inmortalizan, por ejemplo, en un título, en una región determinada, ¿va? Dependiendo de la proyección folclórica del lugar. Ok, pues bueno. Eh, para aquellos espectadores que les ha interesado en este momento la entrevista, no sé si nos podría decir cuántos libros ha escrito en total para aquellos interesados en estos momentos. Sí, fíjate que son 4 libros. El primero es como yo les repetía, que es el hospital, y cementerio general en la Nueva Guatemala de la Asunción. Este libro, pues, tiene casos exclusivos de lo que es el hospital y el cementerio. La analogía de los 3 libros, ¿verdad? Son 3 libros de leyenda y uno histórico del ferrocarril, del ferrocarril en Guatemala. Pero en este caso, todos tienen hora, fecha de los acontecimientos, sin perder y el toque de las leyendas de Guatemala. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? De que, por ejemplo, si una persona me dice, mire usted, yo iba pasando por
por el callejón del judío, hasta ahí me eché los cheles de los chuchos o algo así. Son, y, por ejemplo, expresiones muy chepinas que van inmersas dentro de la oralidad guatemalteca, que yo no las puedo cambiar. Si a vos me decís, yo me eché los cheles de los chuchos, ¿y qué es lo que pasa? Y a la hora de cambiarlo, pues estaría cambiando yo la esencia del folclore del guatemalteco, ¿ya? Entonces trato de que eso vaya, de no tocar, de respetar ese parámetro, porque es lo que nos identifica a nosotros como guatemaltecos, y así es como le damos vida a la tradición oral guatemalteca. Entonces, en este libro de leyendas y casos del cementerio de Hospital General, van solo leyendas y casos de estos dos lugares. Ese ha sido el libro, bueno, el primero que saqué, pues el más vendido, pues y gracias a Dios se sigue vendiendo, y todavía pues cuatro por decirlo así, de las entidades de que yo me refiero en este libro se mantienen vigentes tanto en el hospital como en el cementerio, se siguen apareciendo. Ahora, el otro es leyendas y casos de barrios y trenes de antaño en el Valle de la Ermita. Ese es el que les comentaba, que ya tiene fotos de los aparecidos captados en cámara. Entonces aquí hablo del barrio de los Carpinteros, que queda donde está situada la iglesia de San José, el santuario arquidiocesano del Señor San José. También hay algunas leyendas que se dan del barrio La Merced, del barrio Gerona y barrio San Antonio. Y también leyendas de los trenes que acontecieron en los vagones cuando estaba funcionando a partir de Justo Rufino Barrios. Y hay una leyenda por ahí muy buena también que trata del presidente Manuel Estrada Cabrera. Si no estoy mal, es del niño Santiago, ¿no? Si no estoy mal, es del niño Santiago. Exacto, sí. Exacto, del niño que lo atropelló el vagón presidencial en la estación de la Ermita, aquí por el Mercado San Martín. Exacto. Sí, muy bien, ahí me quedas bien enterado. Entonces este es otro de los libros, y el otro es el de Cuaresma y Semana Santa, perdón, el último, el que le sigue, es este de Historia del Ferrocarril en la Nueva Guatemala de la Asunción. Pues es un proyecto donde aquí hago una síntesis acerca con antecedentes históricos acerca de la fundación del ferrocarril, cómo se ve esta fundación y características principales, y por ejemplo también explico la sala de exhibición que hay en el museo, y también sirve como guía, y lo estuvieron usando todavía antes de la pandemia y lo vendían en el museo como guía a las personas que iban a visitar el museo del ferrocarril. Y también explico bastantes, por ejemplo, algunas en este libro y peculiaridades, algunas anécdotas y las características, por ejemplo, los vagones presidenciales, y que les llamaban también vagones ejecutivos. Estaba también el vagón Pullman, los vagones, por decirlo así, los vagones por decirlo así, más comunes, y también las características de las locomotoras y de muchos de los objetos que están dentro del museo. De eso trata este libro. Es el único libro que tengo histórico. Y el último, pues, es el de leyendas y casos de Cuaresma y Semana Santa de Pancho y la Ermita. En el caso de este libro, pues es una recopilación de leyendas que se dan tanto en Guatemala como en Antiguo Guatemala, en los dos valles, y que en su momento, pues, vino a enriquecer la historiografía de la Cuaresma y de Semana Santa con nuevos aportes a esta parte de por decirlo así, de la oralidad guatemalteca, que se da exclusivamente en Cuaresma y Semana Santa. Y ¿qué les digo? Que va desde manifestaciones tangibles que se dan de las manifestaciones tangibles de las imágenes, y también de personas, devotos cargadores y cargadoras que han fallecido y las han visto cargando. Tiene con nombre, hora de las personas, y siempre con el consentimiento de las familias, ¿verdad? De las personas que han tenido, por decirlo así, un encuentro después de esta vida, y los han visto cargando en procesiones. Entonces es otra de las, y también algunos, por ejemplo, algunos hechos extraordinarios que se dan también en la imaginería guatemalteca, y que también, pues, han marcado la vida de los cucuruchos. Entonces, con este libro, por ejemplo, se manejaban, por ejemplo, algunas leyendas como las jacarandas,
la leyenda de la Dama de los Siete Sagrarios, que en su momento lo dio a conocer Héctor Gaitán y también el antropólogo Celso Lara. Y otra de las leyendas que también le cobraron vida, por ejemplo, y que hicieron bien famosas de Cuaresma, es los lamentos de Jesús de Candelaria y también el sepultado de Santa Catalina. Entonces, estas leyendas, pues prácticamente son, por decirlo así, las leyendas animísticas o las clásicas de la Cuaresma. En cambio, con esta investigación, pues ya se va con nuevos aportes y ya se logra extender un poquito más y también a conocer un poquito más de las leyendas que se envuelven en Antiguo Guatemala. Y también hay un poco aquí acerca del origen de las alfombras y también una pequeña contribución, una síntesis de lo que son el buen llantar del guatemalteco. O sea, si hablamos de las comidas tradicionales que se dan en Cuaresma y Semana Santa, y también el arte efímero de las alfombras, que también toco aquí de dónde surgen las alfombras y cuáles son las características, y también hago aquí una aclaración y también una investigación acerca de los cambios que ha tenido en la vestimenta del cucurucho con el paso del tiempo de Panchoy a la ermita. Y ahorita pues estoy por lanzar ya en estos días, primero Dios, ya lo tengo terminado, y en estos días primero Dios se va a la imprenta el otro libro que se va a llamar Leyendas y casos de seres sobrenaturales en Guatemala. Este libro es bien interesante porque aquí hago nuevos aportes a la leyenda de la Llorona, el Somberón y la Ciguanaba. O sea, yo considero pues de que no tendría venir y solo hablar de la Llorona y el Somberón, porque bueno, tanto porque ya son de los más conocidos, ya otros historiadores han tocado este tema, pero yo no había hablado ni había plasmado nada en un libro de esos personajes que son de los principales en la tradición oral guatemalteca, porque ya los habían tocado otros historiadores, pero aquí yo vengo con nuevos aportes a estas leyendas, con nuevas investigaciones y con características diferentes, sin transversar lo que es la leyenda en sí de los personajes, porque es bien conocida y son de las que nos han dado a conocer a nosotros y también ante otras culturas. Entonces aquí en ese libro también toco temas de, por ejemplo, de nahualismo y algunas prácticas por ejemplo, de personas que acostumbran por decirlo así, que su espíritu pues viene a dos y se va a posicionar en un animal, por ejemplo. Entonces la gente a veces lo confunde y dice, mire, es que aquí la señora fulana de tal se convirtió en cochito, se convirtió en sota o en caballo, y no es así. Entonces entonces explico más o menos cómo se da esa transformación y esa usanza que sigue latente, tanto más que todo en los departamentos de Guatemala. La investigación que hice de este fenómeno se da en Palencia y en el departamento en Chiquimulía, Santa Rosa, exactamente en un lugar que le llaman Guazacapán. Que ustedes van a Guazacapán y hay un gran rótulo que dice, bienvenidos a Guazacapán, la tierra de los brujos. Y es un pueblito así mero tétrico, ustedes van de repente. Entonces ahí pongo unas leyendas que se dieron en el tiempo de Jorge Ubico, donde acostumbraban y tenían esta clase de usanzas y también temas de brujería que van en este libro. Entonces, ¿qué le digo? Este libro lo tengo ya terminado, imagínense ustedes, desde un poquito antes de que iniciara la pandemia. Entonces, por eso no lo había lanzado y que se pusieron un montón de tropiezos con este libro. Y a veces amigos me dicen, sí, vos que te metiste a temas más pesados, me dijo, vos te está costando, pero gracias a Dios ya lo tengo terminado y ahorita pues tengo el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes que están en Antiguo Guatemala y un grupo de teatro de Antiguo Guatemala que pues ellos me están ayudando para el lanzamiento del libro y que también me aportaron leyendas bien importantes de Antiguo Guatemala, y especialmente de San Pedro Las Huertas, de Santa Inés del Monte Pulciano, y otra historia que se envuelve a un análisis por qué se ha ido tanto carro en las calles, se ha habido tanto accidente. Hago un análisis sobre esto, lo investigamos, me ayudó el COCO de Santa Inés del Monte Pulciano, me dio unos aportes bien importantes para esta investigación y claro, con su respectiva leyenda. Entonces, aquí también en este nuevo libro vienen casos de bomberos municipales y también voluntarios. También unos casos que les digo interesante. Cuando entrevisté bomberos,
se queda uno, como decimos el buen Chapín, con la boca abierta, usted escuchar, o sea, las historias de ellos, a mi respeto, se dan cosas bien peculiares en las estaciones de bomberos y las experiencias que han tenido con ellos. Recuerden que en las ambulancias se tiende más a tener esta clase de experiencia porque muchas veces ahí es donde el ser humano se da el desprendimiento del alma y del cuerpo, ¿ya? En cambio en un hospital ya están, por ejemplo, y también se da este fenómeno, pero en su mayoría a veces las personas ya están fallecidas o están en el proceso, ¿entienden? Pero en las ambulancias es casi seguro que se ha dado este proceso. Mucha gente muere en la ambulancia. Ellos me contaron cosas que han visto en las ambulancias y en las estaciones. Y otros casos que también, pues, muy buenos que van ahí primero dos plasmados en este libro, que también tiene algunas leyendas de casas embrujadas de la ciudad capital, cerros, también de cerros encantados. Hago el análisis de los cerros en Guatemala, cerros encantados y ríos encantados. De eso va a tratar este nuevo libro. Y para aquellos espectadores que les ha llamado muchísimo la atención, ¿cómo puede ser la forma en que los pueden contactar a usted para una información de los libros que acaba de presenciar, y también para su próximo libro, que ya es posible que al momento del video se lance, no lo sabemos, pero cómo lo podrían contactar a usted para informaciones de los libros? Sí, bueno, Javier, que los libros, por ejemplo, yo tengo la página que se llama Leyendas y Casos .Byron Monzón. Ahí me pueden ustedes, pueden escribir o también ahí, Leyendas y Casos .Byron Monzón. Y o mi número, yo les doy mi número, me los pueden solicitar y pues yo con mucho gusto pues les hago llevar sus libros a domicilio, los libros que ustedes me pidan, ¿va? Si quieren les doy mi número para que ustedes lo apunten, e inclusive pueden mandar un WhatsApp o llamar pues y ahí de esa forma pues podemos verlo en los libros. Sí, es el 35 79 08 53, es 35 79 08 53. ¿Ya? Pueden a este número o a la página del libro, y pues gustosamente yo les entrego sus libros a domicilio, vamos. Si de repente quieren ustedes que no sé, tengamos una charla o hacer una investigación por ahí, pues ya saben, también hacemos. Estas pláticas se ponen buenas, y recuerden que hay mucho todavía hay mucho que apuntar, mucho que investigar, y hay personas de que sí, o sea, la polaridad guatemalteca, todos los casos que se dan, pues, o sea, hay bastantes casos todavía que siguen vigentes en Guatemala a pesar de la modernidad del tiempo que vivimos. Pues sí, estos casos, por ejemplo, con la pandemia, y tanto a un canal que tengo ahí de YouTube y también a la página, me estuvieron mandando videos y contándome cosas que estuvieron pasando, por ejemplo, y como ruidos, los famosos ruidos de las trompetas que en varias partes del mundo he escuchado. Una persona me mandó una grabación cerca de Antiguo Guatemala que se oía muy similar a estas. El grito de la muerte también, que se escuchó también en la pandemia. Y en algunos barrios de la ciudad me mandaron también los gritos, los analizamos y pensamos que eran de la Llorona, pero no, o sea, se trataban de la muerte que está gritando en los barrios. Pues bueno, cabe recalcar, amigos, amigas de Kepilas GT, que sus redes sociales, su información encontrarán también en la descripción, su página de Facebook, su canal de YouTube con videos bastante interesantes que relatan historias, como por ejemplo cuando él hizo un video con respecto al secreto del Carmen. Así que toda su información también lo encontrarán en la descripción. Y por último, para finalizar esta entrevista bastante agradable y bastante interesante, esta última pregunta, que creo que para mí es bastante especial. ¿Qué recomendación pues le puede brindar a los niños, niñas, adolescentes que desean ser escritores en un futuro? Bueno, pues mire, las recomendaciones son de que, en primer lugar, que tengan mucha pasión, y que realmente ustedes hagan con pasión las cosas y les guste. Sí, eso es lo principal, que le pongan ponerle mucho corazón y sobre todo mucho amor a Guatemala.
uno que admira, ama su país, pues, ¿qué les digo? Es uno de los tips principales para que ustedes puedan, puedan investigar y se puedan interesar por las leyendas de Guatemala. Platiquen con sus abuelitos. Ustedes tienen abuelitos, tienen tíos, y a sus papás pregúntenles: mira, papá, ¿no sabes de alguna historia? Qué pasó aquí? ¿Por qué pasa esto en esta casa? No sé. Entonces, ellos saben, los papás saben, los abuelos. Lo que sucede a veces es de que el internet, o sea, el teléfono, a veces nos detiene. Les digo, nos detiene. A mí me pasa, a veces estoy investigando alguna situación o algo que tengo duda en internet, a veces sí. ¿Y qué es lo que pasa? A veces uno se entretiene con eso, pero no dejemos que nos domine eso, ¿ya? O sea, ahí en Guatemala se puede aprender de esta manera, de la voz de esos protagonistas, que en ese caso serían, como les repito, nuestros abuelos, y eso es la tradición oral, que se va transmitiendo de generación en generación, del bisabuelo al abuelo, del abuelo al papá, del papá a los hijos, y es así como ustedes se van enriqueciendo de esta oralidad guatemalteca. Y claro, anímense, si les cuentan alguna leyenda, apúntenla, apúntenla. O si tienen a la persona que les va, por ejemplo, lo que yo hago, alguien me dice: mire, le voy a contar una leyenda, pues yo lo que hago rápidamente es grabarlo. Si yo grabo a la persona y posteriormente pues voy apuntando, y ya usted pues le va, ya más adelante pues ya usted va haciendo la composición, por ejemplo. Y es bien importante preguntarle el lugar, pero miren qué lugar se desenvolvió, mire qué había ahí, allá había una pileta, allá habían flores, qué clima era. Ya, por ejemplo, si le hacen una narración que se dio, por ejemplo, para el Día de los Santos, que tengo varias leyendas del Día de los Santos que se dan en el primer libro. Entonces se empieza, bueno, en una mañana soleada, por ejemplo, una mañana soleada el 1 de noviembre, y en el cementerio general, ¿sí? Y estaba engalanado por los mausoleos, y también, por ejemplo, con el colorido de las flores, de las cruces. Y eso ustedes es una descripción del lugar, o sea, las tradiciones, y al fondo se podían ver unos barriletes. Entonces ya ustedes le van dando ese toque a la leyenda, pero lo principal es esto. Y el interés, ustedes tengan, como les repito, la pasión, entrevistar a personas, grabarlos, posteriormente irlos apuntando y apuntando. Y es así como ustedes ya, cuando sienten, pues van recopilando, ustedes ya van recopilando las leyendas. Y como les digo, tratar de preguntar todo. La descripción del lugar es bien interesante. Y también, por ejemplo, descripción en qué época se vivió. Por eso me gusta también preguntar fechas. Mira, como a qué hora fue. Ya, entonces usted le dice: mire, fíjese que esto me pasó a las 3 de la mañana, por ejemplo. Entonces usted dice: bueno, 3 de la madrugada, ¿quiénes son los que operan a esa hora? Es muy difícil que sean, por ejemplo, almas de personas o espíritus fallecidos los que anden, sino que a esa hora podrían ser demonios por la hora de la madrugada. Entonces ahí usted va pues ya definiendo y dice: bueno, aquí es más o menos lo que me puedo enfrentar, ¿verdad? Y esas son las recomendaciones que les doy. Y la otra que es bien importante es también tener cuidado, no recurrir a la Ouija, por ejemplo, porque recuerden que ahí se abren portales, que si usted, el que va a mandar es el espíritu, a la hora que se quiera retirar no es usted, y lo que hace la gente es que se retira. Entonces, ¿qué es lo que hace? Deja los portales abiertos, o en el peor de los casos, está abriendo ese portal y es un canal directo también para demonios. Recuerden que no solo son espíritus, por decirlo así, buenos los que podrían manifestarse ahí, que es donde también andan huestes, andan demonios. Y yo les digo porque los he agarrado en fotografía, y los demonios son un hecho. O sea, este plano espiritual existe, indiscutiblemente que existe, y entonces hay que tener cuidado con eso. Hay personas que están aquí en el psiquiátrico, por ejemplo, internados en el Federico Mora, y los tienen porque están ahí porque le dicen: mire, porque el cuate definitivamente está loco. A veces no es que esté loco, o sea, se quedó de repente en una tradición de esas por una posesión de repente de un espíritu, y que lo hacen sin tener conocimiento y con personas adecuadas, ¿entiendes? Entonces, esas son cosas que también no se hacen. ¿Qué le digo? De usted solo: mire usted, vamos a pasear, a participar de un exorcismo, vamos a cerrar de un portal y me voy yo solo como mi amigo. O sea, no. Vaya con un religioso
vaya con un psíquico, con una persona que conozca el tema. No se vayan a meter también a investigar cosas y solo así. Y también cuidado, ojo también en internet, porque a veces aparecen oraciones, y las oraciones, recuerden que también y hay oraciones como hay buenas, también hay negativas. Entonces hay que tener cuidado uno, y a qué se está metiendo, qué está invocando, por ejemplo. ¿Qué les digo? A la hora de ir ustedes a un cementerio, también tener cuidado. Y máxime si lo quiere hacer de noche, o si lo quiere aventurar usted de noche. Yo he tenido la oportunidad de más o menos unas 7 ocasiones que he estado después de las 12 de la noche en un cementerio. Y ya me pasó de que me trajo una entidad para mi casa. Entonces, pero yo andábamos en una investigación, y cuando vine, pues se me venía un cuadro que tengo de la Virgen de Guadalupe de forma así y violenta. Yo me acababa de acostar, como a las 6 de la madrugada cuando vine. Pues, mira, me dijo, todo lo alcancé a ver. Yo llamé a la psíquica en ese momento que andaba con nosotros, y me dijo, fíjate que te llevaste una entidad, me dijo, y como sabe que tú haces oración, me dijo, rezas por ellos, se fue a hacer oraciones por el descanso de su alma y deja de molestar. Y fíjense que cabal así pasó, ¿va? Pero gracias a Dios solo fue eso. Imagínense si hubiera sido otra cosa mala, porque en los cementerios no todas las noches son iguales. Hay gente que podrá decir, mire, yo estuve en un cementerio a medianoche y no pasó ni vi nada. Totalmente de acuerdo, porque les digo por experiencia, no todos los días son iguales. Hay días donde están desatadas esas entidades negativas, y hay días que no pasa nada. Pues bueno, muchísimas gracias al licenciado Byron Fernando Monzón por esta entrevista bastante interesante con respecto a uno de los mayores escritores favoritos para mí, en este caso con respecto a la tradición oral y también a la tradición escrita. Y recordemos, amigos, amigas, de que pilas de que nosotros podemos preservar y también nosotros podemos ayudar a cuidar esa historia que viene desde generaciones de hace muchísimos años. Y aventurémonos un poco con respecto a este tipo de leyendas. Si quieren pueden leer diferentes libros o incluso hacer propias investigaciones ustedes, pero claro, como lo que había dicho el licenciado Byron, con un cuidado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.